Muy buenas tardes. Bienvenidos todos. Me corresponde hacer la presentación del diplomado, el primer módulo. Para mí es un placer que nos acompañen en esta aventura de aprender sobre innovación educativa y creativa a través de un medio virtual. Mi nombre soy Alonso Cortina, soy abogado, especialista en Derecho Administrativo, especialista en Gestión Pública, doctor en Ciencias Políticas, am, con experiencia, más de 10 años de experiencia en educación. En los últimos 6 7 años me he dedicado a trabajar innovación social universitaria responsable. Esto ha dado frutos, ha dado frutos. Yo pertenezco a la institución, trabajo con la institución Universidad del Sinú, seccional Cartagena, el centro, dirijo el grupo de investigación Sociedad y Derecho. Les cuento esto porque, bueno, gracias a todo el equipo de trabajo del grupo de investigación y la dirección de la Escuela de Derechos el año pasado, ganamos la distinción como la mejor escuela innovadora, como la Escuela Innovadora de Colombia, una distinción que nos otorga la Asociación de Facultades de Derecho de Colombia, ACOFADE, en un encuentro que se hace de derecho. Entonces, les cuento todo esto para mostrarles un poco cuál ha sido mi acercamiento con la innovación educativa. Mm, la idea del diplomado es, principalmente me voy a referir al módulo este, con este módulo que me ha correspondido a mí, es hacer una introducción de los módulos siguientes. Entonces hablaremos un poco de TICs, hablaremos de estrategias, de una manera muy general. La intención es, la intención principal es ubicarnos en el momento actual que estamos viviendo, en el cual ser innovador y sobre todo innovador en el sector educativo ya no es una opción, es un imperativo. Entonces, mi intención va a ser mostrarles un poco los autores que he trabajado, un poco las metodologías, mostrarles un poco las contradicciones, las dudas. Si hay algo que yo les puedo garantizar con este primer módulo es que vamos a tener más dudas que certezas. Sin embargo, la innovación se alimenta de la duda y no de la certeza. Entonces creo que estamos viviendo un momento muy especial para la innovación educativa. La pandemia, la COVID-19, sin duda alguna nos ha llevado, nos arroja a un abismo sin previo aviso del cual tenemos que salir avante. Tenemos que aprender a volar en plena caída. Y entonces es allí donde este esfuerzo que ustedes hacen por tomar un diplomado de innovación educativa, sabemos que en un diplomado no van a salir ya ustedes con lo necesario para decir soy innovador, soy no. Realmente lo que van a obtener ustedes aquí es una inquietud. Los van a acompañar unos grandes innovadores, conocedores de la innovación educativa y que seguramente, como es mi intención, lo que querrán es provocarlos, lo que querrán es mostrarles que hay todo un camino por recorrer en la innovación educativa.
de quienes están haciendo el diplomado y ya están caminando en la educación educativa, esperamos que lo que pase en este diplomado sea un poco más de esa búsqueda constante que tiene quien trabaja en la innovación educativa de sorpresa, de sorprenderse, de encontrar caminos, de descubrir categorías que quizás no he trabajado y que de pronto me pueden dar a mí una nueva idea, una nueva emoción para trabajar. El primer módulo lo hemos querido titular ¿Qué es o qué debería ser la innovación educativa? Pero ¿por qué? ¿Qué debería? Sería muy fácil comenzar diciendo la innovación educativa es, pero no. Estamos comenzando diciendo qué es o qué debería ser la innovación educativa. Esto nos está a nosotros poniendo en un escenario de incertidumbre, porque de entrada estamos diciendo, hay un concepto de innovación educativa, pero que la realidad nos está mostrando que se agota, que hace crisis. Tenemos que repensar la innovación educativa. Los tiempos actuales nos están diciendo que lo que pensábamos que era innovación educativa quizás no era tanta innovación, porque no ha alcanzado. Porque lo que pensamos que eran esos elementos de innovación educativa, en el presente nos están mostrando que estamos muy atrasados. Nos llegó la hora de probar lo que llamábamos innovaciones y resulta que parece ser que no están dándonos la talla, como se dice vulgarmente. Entonces, de eso se va a tratar este primer módulo. Vamos a evidenciar qué está pasando con la innovación educativa. Vamos a tratar de descubrir la pandemia, qué efectos tiene sobre la innovación educativa y qué efectos tiene sobre quienes trabajamos en innovación educativa. Fíjense que no estoy hablando todavía del estudiante, porque si nosotros docentes no tenemos claro para dónde vamos con la innovación educativa, difícilmente vamos a lograr un proceso innovador. Y quizás es parte de lo que estamos viviendo hoy. En este contexto, entonces vamos a hablar de universidades, de qué se creía que era la universidad, hacia dónde va a ir la universidad. Y va a ser interesante, nosotros estamos viviendo un momento que nos permite ver si se cumplieron o no se cumplieron o cómo se están cumpliendo muchas profecías que se hicieron no de hace mucho tiempo sobre la educación superior y sobre la universidad. Estamos hablando que hace 10 años, hace 15, 20 años, apenas sufríamos el impacto y comenzábamos realmente a preguntarnos las tecnologías, cómo nos afectan, cómo volvemos innovación educativa a la tecnología. ¿Cómo volvemos una innovación educativa realmente el PDF, el PowerPoint, el Excel? Y parece ser que todavía no habíamos encontrado una respuesta satisfactoria cuando nos viene otro gran movimiento, nos viene otro gran terremoto, la pandemia. Entonces, vamos a tratar en este módulo introductorio no de comprender lo que está pasando, porque realmente estamos tratando de despertar de ese golpe que recibimos con la pandemia, ese cierre intempestivo de las aulas de clase, como cuando el boxeador recibe un golpe y queda groggy. La humanidad en su dimensión educativa, en ese gran sentir
en ese gran deseo del ser humano de enseñar y de aprender, está despertando de ese golpe. Y estamos revisando qué nos pasó, qué fue lo que me atropelló. Entonces vamos a tratar primero de hacer conciencia de lo que está pasando, de revisar para dónde creíamos los que nos decían que íbamos, los que saben de educación, los que conocen y trabajan en la universidad, y nos decían, vamos para allá, creemos que vamos por aquí, y hoy parece ser que la pandemia nos está diciendo otra cosa. Hoy se están pronunciando esos mismos sabios, esos mismos estudiosos, conocedores de la educación y de la educación superior y de la universidad, nos están diciendo también no era por ahí, nos equivocamos en esto. Entonces, estamos pasando la educación superior, sobre todo porque la escuela es paradójico, pero la escuela ha venido siendo más dinámica. La educación del menor ha sido más dinámica. Parece ser que en educación, si nos preocupamos por el menor, ya el adulto, el universitario, ya está por su cuenta, ya es más fácil. Es responsabilidad nuestra el menor, el universitario es su propia responsabilidad. Todos estos son paradigmas que están haciendo crisis, están haciendo crisis. Entonces vemos cómo antes de la pandemia ya veníamos nosotros diciendo, por ejemplo, la educación en valores. Tenemos que innovar la educación universitaria, la educación superior, porque no hay formación en valores en la educación superior. Parece que los estudiantes llegan a la universidad formados en un cuerpo de valores y ya la universidad no va a poder o no le corresponde encargarse o ocuparse de la construcción axiológica del futuro profesional. Eso no se toca. Además porque es difícil. Implica para la educación superior ocuparse de una formación, una educación en valores, y ni qué hablar de la educación y la formación de las emociones, que hoy ya nos dimos cuenta cuando se habla de emociones políticas, emociones jurídicas, de la gestión de las emociones. Eso implica que la educación superior tenía que moverse, volverse ágil, más plástica. Y de todo esto vamos a hablar. De todo esto vamos a hablar. La metodología. Nos vamos a valer de YouTube. Es necesario. Yo podría venir aquí y contarles lo que sé de innovación educativa, pero los voy a aburrir. Los voy a aburrir porque hay muchas otras maneras de acercarse a estos textos y por quienes los están produciendo, a estas ideas, por quienes las producen. Entonces vamos a trabajar viendo conferencias, trabajando información dinámica. En un diplomado no nos va a dar tiempo de decir, lean este libro para que lo comentemos, ¿verdad? Vamos a dejar planteado, en estas conferencias las hemos seleccionado, son autores que hemos venido trabajando, algunos son congresos a los que hemos podido asistir, en fin, ha sido un material que hemos seleccionado con todo respeto para que ustedes, para que podamos conversar partiendo de una fuente común. Esa es toda la intención. Es decir, es solamente la sugerencia de un pie de arranque de una discusión para ponernos de acuerdo o conocernos desde nuestras vivencias con la innovación educativa. Pues bien, creo que hablando de la metodología, vamos a ver atentamente esos videos. Tienen una intención, no han sido escogidos al azar. Y vamos a desarrollar a través de los foros, vamos a tener unos 3 foros en los cuales vamos a desarrollar nuestras ideas.
Como les decía, la innovación se alimenta de la duda y no de la certeza. Yo no vengo a traerles respuestas, además porque no las tengo. Y en este momento nadie las tiene. Tampoco les vengo a traer la pregunta, porque tampoco la tengo. Más bien los invito a que a través de estos foros encontremos nosotros preguntas, encontremos nosotros asombro de lo que uno u otro compañero puede percibir de la realidad distinto a como yo lo percibo. Entonces, vamos a trabajar los foros. La idea es que ustedes vean los videos, saquen sus anotaciones, las importantes, las que crean que nos van a enriquecer, las que vale la pena compartir en el foro. Y de ahí vamos generando esa dinámica, ¿verdad? Bien, ¿por dónde comenzamos? Esta primera charla introductoria, yo no los voy a cansar. Nos vemos ahora y los dejo para que ustedes trabajen, para que ustedes construyan su propia idea de lo que es o debería ser la innovación educativa. Sin embargo, yo quisiera dejar planteado con esta introducción un marco de referencia de dónde vamos a mover. Ya habíamos recibido un primer impacto menos violento, pero al final fue un impacto con, la, con las TICs, lo que hemos llamado las nuevas tecnologías. A mí me gusta mucho ilustrar ese momento en que irrumpen las TICs de la educación con una metáfora muy interesante que escuché una vez en una charla y que hoy les traigo. Esto para decir que no es idea mía, pero la tomo prestada porque es realmente muy diciente. Y es, esto que ustedes están viendo es un desierto, ¿verdad? Donde no hay nada, no crece nada, arena y sol, sequedad total. Así podríamos decir que era el conocimiento, el mundo del conocimiento, antes de las TICs. Entonces, existía la universidad como un oasis, ¿verdad? Un oasis en medio del desierto, donde podíamos encontrar una fuente, donde podíamos encontrar agua, vida, conocimiento, luz. Y lógico, ese oasis no es así como lo bebíamos, como lo vemos aquí, sino que es un oasis lleno de unas personas que son las que administraban ese oasis, nosotros los docentes. Entonces, nosotros decidíamos en qué momento podía una persona estaba listo para un sorbo de agua o cuando no, cuántas cucharadas podía tomar de esa agua inmediatamente porque de pronto se atragantaba. Y entonces era esa la educación que se ceñía a un texto, esa educación centrada en el docente donde en ese mar, en ese océano de arena, en ese desierto inhóspito, árido, estábamos nosotros los docentes y les podíamos decir a los estudiantes cómo podían conseguir sobrevivir, cómo podían crecer. Y entonces le decíamos, esto es lo que vas a aprender en este grado, esto en segundo grado, esto en tercer grado. La forma en que te vas a hacer útil a la sociedad va a ser esta y de esta manera lo debes hacer. Y éramos quienes evaluábamos entonces cuando una persona realmente podía o no sentirse abogado, médico, en fin, lo que escogiera. Esa era la educación. Donde hablamos de ese conocimiento que teníamos que ir a las bibliotecas
Y entonces en la biblioteca, quien no era asiduo a una biblioteca difícilmente podría encontrar el conocimiento que buscaba. Había que aprender a estar en una biblioteca. Y ni qué decir si no había biblioteca en mi pueblo, si no había, si no tenía un carnet que me permitiera a mí tener un libro por 2, 3 días. Pues claro que ahí el conocimiento cumplía una función muy distinta a lo que cumple hoy. Pues claro que había un monopolio y no podíamos decir entonces que el proceso de enseñanza-aprendizaje se basaba o se podía centrar en el estudiante. Tenía que centrarse en quien custodiaba el oasis. Tenía que centrarse en quien conocía esa poca agua disponible. Entonces, la universidad, ese desierto, esa sequedad, recibe un impacto con las TICs. Y entonces tenemos que ya el océano de arena, la sequedad de conocimiento, la ausencia de conocimiento se convierte en un mar de información. Pasamos entonces de ser los amos y dueños del conocimiento a ser meramente un no más dentro del océano. El conocimiento, a partir de que las TICs irrumpen con el Internet específicamente, más que con las TICs, el Internet, la red, la masificación del acceso al Internet, tenemos nosotros entonces que el problema ya no es donde hay información, el problema ya no es conseguir un sorbo de conocimiento, de información, sino que el problema es que ahora hay, si no me sé mover, si no tengo los equipos adecuados para caminar, para moverme, me voy a ahogar con la información. Y entonces hoy hablamos de infoxicación. Entonces, ¿cuál es el rol, el papel del docente hoy, de quienes nos dedicamos a esta labor? Porque ya no es más dosificar el conocimiento, ya no es más eh, decirle al estudiante que tú no sabes, yo sí sé. Ya cuando nos enfrentamos en el proceso de, enseñanza, nos enfrentamos a un océano de información y un océano compartido, porque tanta información tenemos nosotros a la mano como tienen nuestros estudiantes, nuestros discentes. Entonces, esto implicaba, ya desde este momento implicaba para la educación superior específicamente una adaptación. Y ahí estaban las TICs, porque se suponía que con las TICs nosotros íbamos a lograr que el estudiante mantuviese el mismo asombro, la misma necesidad de agua cuando se encontraba en un desierto. Pero resulta que ya él no tiene necesidad de agua, que la tiene por todos lados. Ahora, ¿cómo llamamos su atención? Pues ahí está. Entonces, vino la idea de que usar un PowerPoint, de que usar, eh, ya no era la fotocopia, el PDF, pues eso facilitaba económicamente, claro que sí, que era un avance. Pero lo que nos fuimos dando cuenta, y hoy el COVID nos muestra patentemente con tenebrosa frialdad que nuestros estudiantes están asistiendo a nuestras aulas o asistían antes de pandemia sencillamente por una expectativa de un cartón, de un cartón. Pero no eran atraídos ni fascinados por el conocimiento. Y eso es conocido
caso de una docente que lloraba triste porque los estudiantes no quieren aprender. Yo creo que sí es duro quienes son docentes, y me incluyo, hoy es duro enfrentarse a un grupo de estudiantes. Muchas veces incluso en lo personal me ha tocado pedirles que apaguen las cámaras porque el desorden que hay, la falta, la poca posibilidad que existe de sentirnos en un ambiente común genera situaciones que son realmente eh, muchas veces bochornosas. De estudiantes que, por ejemplo, eh, prenden su cámara y se encuentran sin ropa interior, simplemente con una camisilla, en fin. Situaciones como que está uno en la clase queriendo encontrar esa respuesta, aunque sea en la mirada del estudiante, y no encontrarlo. Y muchas veces sentir una soledad terrible en el proceso. Sentir que estamos hablando solos. Porque por lo menos yo ahora sé, tengo la conciencia de que esto es una grabación, que ustedes la van a ver. Pero es que en una clase lo que nos ha puesto la pandemia, que no es educación virtual, es una presencialidad amañada, porque tampoco podemos decir que es educación a distancia. Ha generado una serie de situaciones que verdaderamente requieren de manera urgente la innovación. Entonces, necesitamos nosotros docentes capturar al estudiante, capturar la atención del estudiante. Creo que ese es uno de los retos más grandes que tenía ya la educación antes de la pandemia. Cuando nos vimos sin el monopolio de la información, sin el monopolio del agua, perdimos la atención del estudiante. Ahora tienen información mucho más emocionantes que la que nosotros les podemos ofrecer. Yo recuerdo en mis clases, cuando niño, mis clases de química, de física, habían pequeños, digamos, experimentos, había una feria científica incluso. Y era maravilloso, era salir un poco de la rutina, era encontrarse era el sentir que estábamos en contacto con la verdadera ciencia. Pero resulta que hoy los muchachos pueden encontrar cómo se hace una bomba en Internet. Todo, absolutamente todo lo pueden encontrar en Internet. El 97% de la información de la humanidad está disponible en Internet. Entonces ya no es eso lo que requiere o lo que nosotros perdimos, ese plus, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo lo recuperamos? Necesitamos ser creativos. Y bueno, eso es un poco lo que vamos a ver nosotros en el curso de este diplomado. El temario, pues este es el temario. No puedo presentárselo como usualmente se presenta primero este punto, luego este punto, después este otro punto, este tema. No podría yo decir, pues, el diplomado es de innovación y creatividad, innovación en la educación. Por lo tanto, digamos que hay unas categorías principales que serían el aprendizaje, educación, innovación. Pero hay otra cantidad de categorías como creatividad, reto, habilidad, servicio, herramienta, dinamismo, pedagogía, aplicación, solidaridad, paradigmas, procesos. Entonces, mis queridos amigos, de todo esto se va
muchísimas cosas. Lo que esperamos nosotros, humildemente, con el diplomado, es que ustedes logren inquietarse, comenzar a trabajar con estos conceptos, con estas fichas, con estos elementos, que vayan enriqueciendo cada vez más este temario. Y entonces, al final, podremos decir a través de los foros, será interesante ver en los foros qué debería ser la innovación. Ahí nos vamos a encontrar en los foros. Ahí vamos a conversar. Yo voy a estar atento al foro y estaré siguiéndolos en el foro y estaremos conversando en el foro. Yo estaré haciendo preguntas, porque como les dije, de ustedes me interesan más las preguntas que sus respuestas. Así como yo me esforzaré por dar buenas preguntas, porque mi aporte al foro sea de buenas preguntas, de preguntas inquietantes, de preguntas incómodas, de preguntas que nos puedan llegar a avergonzar. Es que de eso se trata. Yo tengo que hacer un mea culpa. Yo, habiéndome ganado una distinción por pertenecer a la escuela más innovadora de educación jurídica en Colombia, y resulta que hoy mis estudiantes se aburren, se están aburriendo. No resultó como parecía, que si se decía en un momento, no, hay que llevar los celulares al aula de clase, y parecía que eso era una alternativa y parecía que era que si el muchacho se manejaba en el mundo digital, iba a responder diferente en el proceso. Y resulta que hoy está en el mundo digital y ha sido un desastre. Esa es la verdad, vergonzosa, pero es la verdad. Desde mi apreciación, no supimos dar respuesta, no nos preparamos. Veníamos hace décadas hablando de la necesidad de innovar en la educación y nos llegó el momento y no estábamos preparados. Y hoy está pagando las consecuencias nuestros estudiantes. De ahí la importancia de lo que estamos haciendo hoy, de lo que ustedes están haciendo. De ahí la importancia del tiempo que le van a dedicar a este diplomado. La importancia de que lo asuman y lo tomen con el corazón, con la conciencia de que están viviendo un momento histórico para la educación, de que siempre, hace mucho tiempo se viene hablando de la desaparición de la universidad. ¿Será que en este momento, como suele pasar siempre, quien vive la época parece que vive la última? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que nuestros estudiantes se merecen docentes innovadores. Necesitan la innovación. La necesitan. Entonces, mis queridos amigos, yo en este momento lo que me resta por decirles es nuevamente bienvenidos a esta aventura. Nos vamos a encontrar en los foros. Cualquier pregunta que tengan al respecto, con mucho gusto. Tendrán mi correo electrónico. Ahí podremos hablar sin ningún problema. Nos comunicamos cualquier duda que tengan en cuanto a las actividades que vamos a dejar en el foro. En los foros yo voy a dejar una orientación, como les digo, con todo respeto, porque sé que estamos entre docentes, entre colegas, con todo respeto. Ustedes han puesto la confianza en la institución y entonces nosotros tratando de responder a esa confianza que ustedes han puesto en tomar su valioso tiempo para compartir con nosotros y poniendo a disposición de ustedes la experiencia que puedo tener con estos procesos de innovación, entonces yo sugiero una actividad, unos ejercicios en los foros. No siendo más, me despido, espero
de su completo interés y agrado el diseño que hemos planteado. Los invito a que seguidamente vean un video genial. Me parece, para mí es muy motivador. De hecho, mucho de lo que les he comentado les parecerá familiar. Es una persona que es abogada, pero ha hecho de todo menos derecho. No les quiero contar mucho. Lo que sí les pido es que esta introducción no la terminen sin ver el video que sigue a continuación, en, seguidamente en la estructura que le hemos dado al diplomado en el primer módulo, el video que dice introducción y metodología. La idea es que ese video les va a hablar de cuál es la metodología, que es sencilla. ¿Cuál es la metodología? No dejarnos aburrir. Ahí nos van a explicar, nos van a decir de una manera muy amena que aburrirse es una decisión. Aburrirse es una decisión. Ustedes deciden si se aburren o no se aburren, ¿verdad? Porque ya donde estamos nosotros con la responsabilidad que tenemos como docentes, nos toca a nosotros, la historia nos está dando esa responsabilidad. Que nuevamente les repito que sea de su agrado